La verdad es de que en las últimas semanas el Señor nos ha estado convocando, no solo a nosotros como pastores, a toda la congregación nos ha estado convocando y nos ha estado buscando y ha estado extendiéndonos una invitación para que le adoremos. Y no importa si tú no cantas, si no tocas un instrumento. El punto es que Él quiere que sometamos nuestra voluntad a la de Él y que aceptemos esa invitación. Y cada uno de los pastores hemos venido compartiendo acerca de esa invitación. Y creo que cuando nos llega una invitación, mis amados, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí. Cuando nos llega una invitación, crea en nosotros una expectativa de cómo va a ser el evento al que me están invitando. Y máxime cuando es de alguna persona muy cercana, muy querida, tú dices, híjola, no, tengo que hacer tiempo en mi agenda y tengo que ver cómo le hago, pero no te puedo fallar. Voy a estar ahí para celebrar junto a ti con alegría lo que estás festejando. Y creo que eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros al extendernos esta invitación, creando una expectativa en cada uno de nosotros y que nosotros verdaderamente agendemos un tiempo específico cada día para adorarlo a Él, para entrar en intimidad con Él. Y yo le preguntaba al Señor hace algunos días, Señor, pero ¿por qué nos estás haciendo esa invitación para este tiempo? ¿Verdad? Yo le decía, ¿por qué siento tan profundo en este tiempo esa invitación? Y la verdad es de que me llevó a revisar las fechas bíblicas en las que estamos. Y estamos en el día 14 del mes de Elul. Porque mis amados, la verdad es de que el buscar esas fechas del calendario bíblico no es porque nosotros estemos judaizándonos ni nada por el estilo, pero si en la palabra de Dios no ha caducado el que hay santas convocatorias, el que hay tiempos específicos en donde Él se acerca a nosotros, quiere decir que eso no fue solamente para el pueblo de Israel en aquel tiempo, en aquel momento, sino que se ha extendido a través de Cristo para nosotros también. Y entonces este es un mes muy, muy particular porque es un mes que nos lleva al arrepentimiento para poder entrar al nuevo año que se avecina. Un arrepentimiento de cosas que de repente ni siquiera nos acordamos. Pero el Señor nos está invitando a que le adoremos, a que entremos en su presencia, tengamos esa intimidad con Él para que su Espíritu nos revele, nos recuerde en qué cositas de repente no estamos bien o hemos fallado, a quien hemos ofendido o de repente alguien nos ofendió pero yo no lo he perdonado. Y entonces Él quiere en este mes que cada día gradualmente nosotros vayamos limpiándonos. Y la adoración es una parte muy importante que te puede ayudar a que tú recibas ese bálsamo del Espíritu Santo y te limpie, ¿verdad? Progresivamente. Y es un mes en el que dice que el Rey se acerca a tu campo. Es un mes en el que se recogen los últimos frutos, que son las aceitunas, los olivos, las uvas, para tener una ofrenda que llevar al templo en las 3 últimas fiestas de otoño. Entonces vemos que es un mes en el que tenemos que adorar y es un mes, el Señor me marcaba, que en el que tenemos que hacer como la tribu de Judá, ir hasta delante del campamento adorando al Señor para que Él se manifieste en nuestras vidas. ¿Cuál es tu campamento? En ese entonces eran todas esas familias que había sacado el Señor de Egipto. En este tiempo eres tú, es tu familia, es tu nación, son las naciones. Y debemos de ir adelante como iba la tribu de Judá, adorándolo a Él. Los veo muy serios. Y este mes sí es de arrepentimiento, pero también es de esperanza.
Sí, también es de esperanza. Entonces tenemos que estar gozosos. Y la verdad es que cuando empezamos a adorar al Señor, el Espíritu del Señor empieza a fluir trayéndonos gracia. Y esa gracia implica que entonces nosotros vamos a poder fluir en favor, con el favor de Dios. Y quisiera que me acompañen al libro de Apocalipsis, capítulo 14. Vamos a leer, yo lo tengo aquí en la versión amplificada. Y bueno, pues como decía Conchita hace unas semanas, cuando vimos el Apocalipsis, decimos, ay Dios, ese libro es de las cosas finales, del juicio de Dios. Pero el Señor nos está mostrando que el libro de Apocalipsis es de esperanza, es del amor de Dios, es de cómo Él se mostró en el inicio de la creación y se quiere mostrar en el final de los tiempos a cada uno de nosotros. Entonces es un libro esperanzador, un poquito complicado a veces de entender toda la escatología que conlleva el mismo, pero ahorita le estamos dando un énfasis en lo que el Señor nos está mostrando y está marcando para este tiempo, que es la adoración, como Él quiere que le adoremos, y nos pone de modelo el libro de Apocalipsis. Y dice así del versículo 1 al 5. Entonces miré, y he aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 hombres que tenían su nombre y el de su padre grabados en la frente. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de poderosos truenos. La voz que oí parecía música de arpistas que tocaban sus arpas y cantaron un cántico nuevo delante del trono de Dios, delante de los 4 seres vivientes y delante de los ancianos del Sanedrín celestial. Nadie podía aprender ese cántico excepto los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con relaciones con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Estos son los que han sido rescatados, comprados, redimidos de entre los hombres, como primicias para Dios y el Cordero. No se halló mentira en sus labios, pues son irreprensibles, sin mancha, sin defecto, ante el trono de Dios. Y mis amados, en los capítulos 14 y 15 hacen una introducción de los juicios que relata posteriormente el capítulo 16 al 18 y muestran que hay una recompensa para todos aquellos que perseveran, como dice Apocalipsis 14 en el versículo 12, que dice: en esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos y se mantienen fieles a Jesús. En los manuscritos antiguos el nombre de Apocalipsis no aparece, sino que aparece como Apocalipsis de Juan, porque fue Juan el que recibió esa revelación. Y la palabra revelación proviene del griego, que significa exponer a la vista lo que antes estuvo oculto, pero que ahora quiere ser revelado. Todo lo que fue velado, todo lo que fue secreto, el Señor lo empezó a mostrar. Y entonces afirma que la mayor parte del Apocalipsis se basa en todas esas visiones que tuvo Juan cuando él entraba a su presencia y se conectaba con el Espíritu de Dios. Porque si ustedes se dan cuenta, en los primeros capítulos dice: y estaba yo en el Espíritu. O sea que Juan lograba entrar a esos lugares para que el Señor le diera esas visiones. ¿Qué será lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros en este tiempo? Si nos está invitando a que le adoremos y a que entremos, así como invitó a Juan. Hay algo muy particular para cada uno de nosotros que el Señor nos quiere mostrar acerca de nuestro futuro.
Pero por eso tenemos que perseverar y creer que tarde o temprano, en medio de esa búsqueda que nosotros tenemos en este tiempo, Él se va a manifestar. Esa es la esperanza que yo tengo. Eso es lo que yo anhelo. No sé ustedes, pero yo esperaría que ustedes también lo anhelaran, que el Señor les llene del Espíritu y que les permita ver el futuro de cosas personales, de su familia, de muchas áreas que el Señor quiera mostrarnos. Entonces podemos apreciar en el versículo 1 que dice: entonces miré y he aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión. Él estaba viendo a Cristo mismo parado sobre el monte Sión. Y el Salmo 2, del versículo 6 al 7 dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces el Señor le está mostrando a Cristo, a Juan, y nos recuerda que por qué Él permitió que Juan tuviera esa experiencia. Bueno, pues el hombre desde un inicio tuvo una relación con el Señor, una relación de día y noche cuando hizo la creación. Y eso se perdió. Pero el Señor, en su infinito amor, toma un pueblo al cual también le quiere extender la invitación de poder estar en comunicación constante con ellos, que le tuvieran a Él como Dios y que no se envanecieran. Entonces vemos que esa invitación, mis amados, sigue vigente, porque no la está haciendo el día de hoy a nosotros. No la está lanzando para que nosotros la tomemos o la rechacemos. Y en Éxodo 3:18 dice: y oirán tu voz e irás tú a los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que le ofrezcamos sacrificios. Entonces vemos que el versículo nos muestra esa importancia de la relación con el Señor. Él le dio directrices a Moisés y le dijo: vas a ir tú, porque en los versículos anteriores le dice: primero vas a ir y se lo vas a decir a todo el pueblo de Israel, luego se lo vas a decir a los ancianos, y ahora le dice: se lo dices a los ancianos, y luego van a ir con Faraón y le van a decir que el Señor nos encontró y quiere que vayamos y le rindamos sacrificios. Porque ofrecer sacrificio no implica únicamente llevar algo material, mis amados. Ofrecer sacrificio significa dedicar tiempo, significa esfuerzo para conectarnos con Él y sobre todo expresar nuestra gratitud hacia Él por lo que Él es y lo que ha ido haciendo en cada uno de nosotros. Éxodo 19:11 dice: y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Éxodo 20:18-19 nos dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Pero, mis amados, sucede que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que pasó anteriormente. Y en el Nuevo Testamento tenemos la oportunidad que a través de Cristo el plan siga vigente para nosotros y podamos acceder a través de Cristo a tener una relación y entrar en la presencia
de Dios. Ellos lo rechazaron por temor. Se asustaron de oír esos truenos. Juan no se asustó al escuchar esos truenos que dice que al final se oían como a muchos arpistas. Los de esa generación dijeron no. Mejor ve tú y nos cuentas qué dice. ¿Y no cree usted que muchas veces nosotros hacemos lo mismo? Acudimos, va a venir el profeta fulanito. Hay que irlo a oír, muchacho. De repente trae una palabra para mí. De repente yo sentada en medio de esa multitud me va a señalar y me va a decir qué tiene Dios para mí. Pero hoy a través de Cristo podemos ir nosotros directamente a escuchar de Él. Y esa es la invitación que nos está haciendo. Que a través de nuestra adoración podamos accesar a donde Él está. Y lo podamos ver parado, ya no en el monte Sinaí, sino sobre el monte Sión. ¿Sí? Hebreos 10, del versículo 16 al 22 dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hoy hablábamos en la mañana del primer amor, que Dios nos está invitando a que volvamos a nuestro primer amor. Y nuestro primer amor es amarlo a Él por sobre todo, pero también amar a nuestro prójimo. Estar con las personas que de repente no lo conocen. Y el Señor en este tiempo quiere que podamos verlo como Juan logró verlo y que nos muestre cuál es nuestro libro o qué dice nuestro libro. ¿Qué es lo que Él escribió? Porque dice que Él nos pensó desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la creación, Él ya tenía en su mente a Patti, ya tenía en su mente a Jorgito, ya tenía en su mente a Estuardo, ya me tenía en su mente. Y tenía ya destinado para cada uno de nosotros cosas importantes. Y ahora no tenemos por qué ir a ese monte Sinaí, sino que tenemos que ir al monte Sión, como dice Hebreos 12, del versículo 18 al 24. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego y a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador
del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, mis amados, tenemos una salvación verdaderamente a través de Cristo perfecta y eterna. Y a través de Él podemos accesar, pero Él nos va perfeccionando poco a poco hasta que nos lleva a la meta. Él quiere manifestarse en nuestras vidas. Y el propósito de Dios era ese, crear en el hombre una relación con Él. Él no ha descansado. A pesar de que el pecado era una barrera, Él nos separa de ese pecado y levanta nuevamente esa relación de confianza y de gozo que debe de existir para con Él. Para que no estemos temerosos, sino confiados, con la fe bien cimentada en Cristo Jesús. Por eso nos llama a ser santificados, y por eso Robert en el inicio del año nos decía que el antídoto para la hechicería, para la brujería que puedan estar haciéndonos es la santidad. Nuestra vida en santidad, nuestra vida en obediencia. Él nos lleva constantemente a ser santificados, y santificados es un verbo que en su forma gramatical activa se convierte en un adjetivo sin perder su acción como verbo. ¿Sí? Y entonces se vuelve algo constante. Algo constante. Cuando dice están siendo santificados, no quiere decir los santificó o está por santificarlos. No, está creando un cambio en nuestras vidas constantemente. El punto es, ¿lo vamos a dejar hacerlo? Vamos a rendir verdaderamente nuestros corazones y vamos a permitir ser santificados por Él día a día. Y no importa que de repente hoy fallé y diga, pero hoy fallé, mejor mañana, mejor ni siquiera lo busco porque le fallé hoy. Pero no. Por eso dice que su misericordia es nueva cada mañana, porque cada día es diferente para Él. Y Él perdona constantemente nuestros pecados cuando nosotros los reconocemos. Entonces, el Señor va creando esa santificación a través de Cristo, pero Dios la va aplicando constantemente en nosotros, de tal forma que en algún momento lleguemos a esa meta de ser santos, a esa meta. Entonces hemos visto en los últimos días que estamos siendo invitados y que podemos entrar. En el versículo 1 habla también de los 144,000, y no voy a entrar en nada escatológico, pero habla de esos 144,000 que se encuentran en el monte Sión. Y el monte Sión es una elevación, es una como colinita que está construida en Jerusalén. Y hace referencia a cuando el rey David reinó en ese lugar. Pero la forma en la que David se refiere a ese lugar me llamó muchísimo la atención. El Salmo 48 del versículo 2 al 3 dice: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Entonces Él nos está invitando ya no a que vayamos al monte Sinaí, sino que vayamos a esa Sión celestial, a esa Sión en donde Él quiere ser nuestro refugio, en donde vamos a encontrar refugio en Él. Quizá muchas veces podemos estar en procesos, pero al estar adorando al Señor, vamos a encontrar ese refugio. En medio de lo que estemos viviendo, podemos encontrar, al accesar en ese lugar, el refugio
que Dios tiene preparados para nosotros. Y el apóstol Pedro hace referencia al profeta Joel en el sermón en Pentecostés, en Hechos 2, del versículo 16 al 21. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, el monte Sión simboliza ese lugar de refugio que nos permite ver y nos permite que esto que fue prometido pueda ser cumplido en cada uno de nosotros. Puede ser que de repente empecemos a soñar, puede ser que de repente tengamos visiones que el Señor quiera mostrar, quiera revelar. El versículo 2 del capítulo 14 que leímos dice: y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de poderosos truenos. La voz que oí parecía música de arpistas que tocaban sus arpas. Y el sonido del arpa es el sonido de la voz de Dios que despierta el espíritu profético. Es Dios hablando. Esas arpas significan que Dios está utilizando su voz para comunicarse con nosotros. Por eso David dice en Primera de Crónicas 25:1: David y los jefes del ejército separaron para el servicio del templo a algunos de los hijos de Asaf, Emán y Jedutún, que profetizaban con liras, arpas y címbalos. Las arpas son un sonido muy tierno. Y yo recuerdo, hay uno de los versículos que habla en Crónicas o en Reyes, si no estoy mal, que cuando Saúl entraba en la oscuridad y era atormentado, mandaba a traer a David inmediatamente para que David fuera a adorar con su arpa, y eso lo tranquilizaba. Y seguramente Dios le hablaba a través de David, ¿verdad? Entonces vemos que estos 144,000 dice que escuchaban ese cántico y estaban aprendiéndolo. Y solo ellos lo podían entender. Yo espero que nosotros estemos dentro de ese número algún día. Y que el Señor nos muestre un cántico nuevo para cada uno de nosotros en medio de nuestra adoración. Porque dice que ellos estaban aprendiendo ese cántico que estaban escuchando, y eran los ángeles, eran voces celestiales los que estaban cantándole al Señor, y solo ellos podían entenderlo. ¿Qué cántico nuevo tendrá el Señor para cada uno de nosotros? Es la pregunta que yo me hago. De tal forma que en medio de mi adoración, cuando yo me dé cuenta, esté cantando o esté entendiendo que sí, la canción que está sonando ya ni siquiera la estoy escuchando, porque el Señor me está metiendo a otro ámbito espiritual en donde yo estoy conectándome con un cántico nuevo que Dios quiere que yo aprenda. Eso es lo que el Señor quiere para este tiempo en cada uno de nosotros, mis amados. Por eso nos está invitando a que tengamos ese acceso, a que vayamos y le adoremos, a que perseveremos
y podamos ir cada día, que hagamos un tiempo. Necesitamos disciplinarnos. ¿A qué hora me baño todos los días? Yo me levanto a las 5:30 porque fíjese que si no, no llego al trabajo. Ya es una disciplina establecida en mi vida. ¿A qué hora puedo yo adorar al Señor? Y que se establezca como una disciplina en mi vida. Yo sé que muchos me pueden decir, ay pastora, pero yo adoro en mi trabajo, yo adoro cuando voy en el carro, yo voy y adoro incluso con lo que yo hago, y sí, esas son formas de adoración. Pero el Señor en este tiempo te está diciendo, te estoy esperando, quiero mostrarte algo, estás invitado, vení, levántate. Y nos cuesta, muchas veces nos cuesta. Pero es un cambio de actitud que tenemos que hacer en este tiempo. Y este tiempo es muy, muy, muy importante porque es el tiempo en el que Él está cerca de tu campo, cerca de ti. Es la temporada del año en la que más cerca de nosotros está la presencia de Dios. Entonces tenemos que aprovecharla, mis amados. El mes hebreo trae 28 días, estamos a mitad de ese mes. Aprovechémoslo y veamos qué el Señor tiene para cada uno de nosotros. Porque Él quiere que nosotros le busquemos a Él, no que prioricemos otras cosas en nuestra vida, porque Dios es un Dios celoso. Y si Él te está invitando, ¿cómo te sientes tú cuando invitas a alguien y no llega? Y dices, la mala onda, no llegó. Se fue a otro lado y no vino a lo que yo lo invité. Y era importante para mí que viniera. Porque es mi amigo, porque es mi hermano, porque es mi familia. Me pongo celosa de que prefirieron irse a otro lado y no llegaron a mi celebración. Dios es un Dios celoso, mis amados, que no quiere compartirte con otra cosa que pueda ser tu Dios. Segunda de Corintios 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Somos su iglesia, mis amados. Somos su iglesia. Y como leíamos anteriormente, el mensaje de Moisés a Faraón era, nuestro Dios nos encontró. No es que nosotros le busquemos. Él nos anda buscando. Él dice que anda buscando corazones conforme a su corazón por las naciones. Él es el que sale en búsqueda de nosotros. Y en este tiempo quiere tener un encuentro con nosotros. Un encuentro especial. Por eso es de que habla de esos 144,000 como una primicia. Como una primicia. Y una primicia es lo mejor, lo primero que se debe dedicar a Dios. El abrir nuestros ojos y decirle, Señor, gracias, estoy viva, amanecí bien. Esa es mi primicia. Mi primicia no debe de ser, ya es tarde, me tengo que ir a bañar, ya me voy. El Señor está buscando que le demos a Él lo mejor de nosotros. Levítico 23 del 9 al 10 habla de que Jehová a Moisés le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Entonces el Señor quiere nuestra primicia. Y por eso es de que se habla de la cosecha en este tiempo. Porque este mes se recoge lo primero del fruto de los olivos, del fruto de las vid. Él quiere
que nosotros le demos lo primero de nosotros, nuestra primicia en nuestro corazón. Romanos 8 del 23 al 25 es muy importante y dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Por eso les digo, no tenemos que desmayar en este tiempo. Ay, el Señor no me ha mostrado nada, no se ha manifestado, ya llevamos cuántos días recibiendo clases o buscándolo. Pero tenemos que perseverar y que creer en lo que no estamos viendo todavía, porque tarde o temprano Él nos lo va a mostrar. Y de repente nos lo va a mostrar y nosotros, si no estamos conectados con el Espíritu, no lo vamos a percibir y no nos vamos a dar cuenta de que está pasando. Porque la manifestación de Dios no siempre es la misma, no siempre es de la misma forma. Yo eso le decía a mi esposo, que estábamos en el puerto hace unos días, y yo le digo: ¿te das cuenta? Ninguna ola es igual. Todas son diferentes. Hay unas que se ven tan limpias y transparentes, otras vienen llenas de arena, otras no se terminan de formar. Así ha de ser la manifestación de Dios, le digo, que no te das cuenta muchas veces si no estás conectado. Y siempre se va a manifestar de diferente forma. Él no se manifestó en nuestras vidas como se manifestó con el pueblo de Israel, por ejemplo. No se manifestó en Moisés como se manifestó en David. Pero nosotros tenemos que darle a Él lo primero. Y el Antiguo Testamento era el pueblo el que llevaba las primicias. En el Nuevo Testamento, lo acabamos de leer, Él nos da la primicia de su Espíritu Santo, mis amados. Lo mejor de Él, la esencia que nos quiso dejar aquí en la tierra. El Espíritu mismo que nos recuerda, que nos revela, que nos guía, que nos habla. Tenemos lo mejor del Señor. Primera de Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, por causa de la obra redentora de Cristo, los creyentes no debemos de tener mancha, ¿sí? De tal manera que los redimidos llegan a ser semejantes a su Redentor. Y es el proceso que llevamos nosotros. Es el proceso que llevamos, porque estamos siendo santificados. La obra de Dios no ha terminado en nosotros. Solo tenemos que anhelarla para poderla tener con nosotros, ¿verdad? Y hay algo muy bonito que hace unas semanas Conchita nos compartió en el grupo de pastores, y él decía: sí, es cierto, decía ella, el Señor nos quiere mostrar algo nuevo, porque conocemos al Cristo que se hizo hombre. Sabemos del Cristo que se transfiguró frente a Pedro, Juan y Santiago. Al Cristo que fue crucificado por nosotros. Al Cristo que resucitó de entre los muertos. Pero ahora Él quiere mostrarnos al Cristo glorificado. Al Cristo que va a venir a reinar. Ya no va a venir como siervo. Va a venir como Rey de reyes y Señor de señores. Y va a limpiar a la tierra de toda su maldad. Así es como Él se quiere mostrar. Entonces debemos hacer tiempo, mis amados. Es una época del año muy particular, como ya les dije, en donde sí tenemos que hacer efectiva esa invitación y accesar y buscarlo a Él. Porque Él se mantuvo en un proceso de continuidad en el pasado.
Los tomaba, los rechazaban, los volvía a tomar, lo volvían a rechazar. Y Él sigue teniendo el control de nuestro presente, porque está con nosotros, porque se quiere manifestar en nosotros, pero va a tener el señorío del futuro, porque Él es ese Señor que va a reinar en el futuro. A Moisés lo llamó desde la zarza. A nosotros, ¿de dónde nos llamó el Señor? Y cada uno de nosotros tiene diferente respuesta. ¿En dónde estábamos? ¿Cómo éramos? ¿Cómo estamos? ¿Y cómo vamos a estar en un futuro? Él quiere que nosotros le busquemos con denuedo, que nosotros le busquemos y vayamos primero a Él, porque la palabra dice que primero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura, dice Mateo 6:33. Entonces tenemos que ir primeramente a Dios, buscar en Él, buscar de su reino. Y a través de este llamado, Él quiere mostrarnos un escalón más. Él quiere que subamos un escalón más en nuestra fe. Hoy en la mañana decía Pastor Eric, tenemos que creer, tenemos que tener fe, aunque no estemos viendo resultados. Tenemos que tener fe. Él quiere que entremos en su presencia para revelarnos algo que no conocemos. Por eso tenemos que estar expectantes en Él. Él quiere mantener esa relación íntima con nosotros, porque Él nos anda buscando. Él anda atrás de nosotros, buscándonos. Ay, te me estás siguiendo a la derecha. No, te estás siguiendo a la izquierda y yo te quiero aquí en el centro. Atiende mi llamado, porque te quiero mostrar algo. Atiende mi llamado. Él desea mantener la continuidad de nuestro pasado en nuestra vida y controlar nuestro presente para mostrarnos su señorío en el futuro.